Saludos, hermanos y hermanas. Bendiciones para todos aquellos que están viendo este programa. Mi nombre es Orlando Gutiérrez Boronat y soy coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, un frente unido de organizaciones de lucha histórica dentro y fuera de Cuba por la libertad de nuestro país. Ser cubano es algo muy especial, ser cubano es un privilegio. El haber nacido en esa isla y ser parte de la historia de esa patria que tan duro ha luchado por su libertad y por el bienestar y la prosperidad para todos los cubanos. Y nos reúne hoy un tema de suma importancia. El tema es la libertad de Cuba y cómo llegar a ella. Me acompañan en este análisis dos personas de una clara capacidad de análisis y también de convicción y de acción. En primer lugar, el expreso político, diplomático, escritor Luis Zúñiga, quien nos acompaña para hablar sobre el paro nacional en este programa. Gracias, Luis. Muchas gracias. Luis pasó 19 años plantado en las ergástulas castristas en defensa de sus convicciones de libertad y democracia. También nos acompaña con una voz, un análisis más amplio desde una visión hemisférica, el periodista internacional Daniel Quiroz, que es de origen costarricense, y ha participado en diferentes conflictos y luchas por la democracia, reportando como periodista y también como director de comunicaciones en muchos esfuerzos de este tipo. Gracias, Daniel, por estar aquí. Gracias, Orlando, a la orden. Un tema de suma prioridad para los cubanos. El tema de suma prioridad para los cubanos es el Estado de Cuba. Bajo el régimen que desgobierna Cuba los últimos 62 años, nuestro país ha pasado de ser uno de los países más prósperos y con mayor promesa en la América Latina a ser el único país latinoamericano con una tasa de natalidad negativa, con el promedio más alto de suicidio en todo el hemisferio, con unas tasas de aborto, de migración, que son todas indicativas de la desesperación y de la destrucción que el comunismo ha traído a Cuba. El 11 de julio fue y es una gran esperanza. El pueblo de Cuba se levantó por toda la isla para luchar por su patria y por su vida. El 11 de julio demostró que los cubanos en ambas orillas podemos unirnos confiando los unos en los otros para terminar con este régimen tiránico que ha utilizado a Cuba para sus fines personales e ideológicos y nunca ha servido a Cuba. Desde dentro de Cuba, desde diferentes partes de la isla, cientos de activistas están convocando a lo que es el próximo paso lógico del 11 de julio, el paro nacional. Paralizar el país, paralizar la represión para que caiga la dictadura. Este régimen no va a evolucionar. Este régimen jamás devolverá al pueblo de Cuba los derechos y libertades que les ha robado sin que ese pueblo se levante y los obligue a hacerlo. Esa es la realidad. El paro nacional ofrece una forma de lucha, una estrategia a la cual pueda acudir todo el pueblo para poder lograr el fin de la dictadura. Vamos a pasar a ese llamado que ha venido desde diferentes partes de Cuba, convocando al pueblo al paro nacional. Desde la sede del Movimiento por una Nueva República, convoco a todos los cubanos a un paro nacional. A todos los cubanos por la libertad de Cuba, paro nacional. Debe ser el paro nacional. Desde Cuba, aquí, a ver, espere, los convoco a nuestro próximo paso, paro nacional. Nuestro próximo paso es el reclamo de la libertad. Debe ser el paro nacional. Nuestro próximo paso para la libertad del pueblo de Cuba es un paro nacional. Llamo al pueblo de Cuba a un paro nacional. Nuestro próximo paso por la libertad de Cuba es paro nacional. Nuestro próximo reclamo para la libertad de Cuba es paro nacional. Nuestro próximo paso es un reclamo de libertad, que va a ser el paro nacional. Nuestro próximo paso por la libertad de Cuba es paro nacional. A participar en un paro nacional. Es paro nacional. El próximo paso es paro nacional. Hacia el paro nacional. Necesitamos el paro nacional. Todos al paro nacional. El próximo paso para la libertad cubana es paro nacional. El próximo paso a seguir es un paro nacional. Todos al paro nacional. Todos al paro nacional. Si tú, militar cubano, únete al lado del pueblo y deja de reprimirlo, que ellos lo necesitan. Nuestro próximo paso por la libertad de Cuba es y será paro nacional. Deseamos el paro nacional. Lo único que necesitamos es que sigan apoyándonos para nosotros seguir peleando. Buscamos a un paro nacional en Cuba. Nuestro próximo paso para reclamar la libertad y nuestros derechos debe ser paro nacional. Llamamos al pueblo cubano a un paro nacional. Nuestro próximo paso a seguir es el reclamo de la libertad
paro nacional. Convocamos al pueblo cubano a un paro nacional. Por una Cuba libre, todos los jóvenes al paro nacional. Todo por el paro nacional. Paro nacional. Todos al paro nacional. Porque queremos todo un futuro mejor al paro nacional. Todos al paro nacional. Estamos de acuerdo con el paro nacional. Al paro nacional. Convoco al pueblo de Cuba a hacer un paro nacional. Por el fin de la injusticia, por el regreso de mis hijos del exilio, por una Cuba con justicia, convocamos al paro nacional. Cuba necesita verdadera democracia y libertad de expresión. Para eso unámonos al paro nacional. Por eso necesitamos el paro nacional. Jóvenes por una Cuba libre, todos al paro nacional. ¿Por qué? Porque el gobierno se encuentra sin función. Cuando el gobierno no pueda gobernar al pueblo, ya no tiene posibilidades de gobierno y queda infuncional. Es la idea central de todo esto. Por eso es el paro nacional. El paro nacional es una estrategia obvia. Nace orgánicamente del pueblo. Se desplegó durante el 11 de julio. Anteriormente en las prisiones castristas fueron los presos políticos los que primero hicieron el llamado al paro nacional. Ahora el paro nacional requiere organización, requiere disciplina y requiere saber cuáles son los objetivos. Vamos a ver este breve video que explica un poco más en qué consiste la estrategia del paro nacional. El paro nacional tiene varias etapas. La primera etapa es el paro interno. Nosotros romper con el policía que el régimen nos ha querido meter en el alma a todos los cubanos. El paro nacional es una iniciativa cubana nacida de la oposición, que irá incorporando personas, grupos, organizaciones y sectores de toda Cuba. Y la forma de expresar ese rompimiento interno con el régimen es no participar en los comités de defensa, no pagar las cuotas de los sindicatos, renunciar a todos esos organismos que nos obligan a pertenecer y que no nos representan. El paro nacional es la máxima expresión de todos los reclamos populares y la protesta más potente contra las injusticias, la falta de libertad y la represión policial. El régimen no tiene la fortaleza en estos momentos de obligar a millones de cubanos a no participar en aquello que se ha desgastado y que de todas maneras la mayor parte de los cubanos ya no le hacemos caso. El paro nacional le da un golpe fortísimo al régimen en su punto más débil, la economía. Es el momento de organizar núcleos de trabajo por el paro nacional de 2, 3 personas máximas de confianza que puedan regar el mensaje del paro en la población, que puedan organizar los eventos, que puedan organizar la acción en cada municipio, en cada vecindario. El paro se gana en cada cuadra, en cada vecindario, en cada municipio, en cada provincia. El paro nacional es la solución que reclama el pueblo sin sangre. El paro es el movimiento general del pueblo cubano en la isla, pero con respaldo del exilio. El exilio lo ha tomado y respaldado con toda confianza. En resumen, el paro nacional deja al régimen comunista sin pueblo al que gobernar y con una sola solución: renunciar. El paro nacional reclamará la renuncia del régimen comunista. El paro nacional significa patria y vida. La teoría de la varita mágica no funciona. Ningún régimen comunista se va a caer por sí solo y tampoco va a entregar de manera gratuita el poder a la oposición. El comunismo solo puede mantenerse en el poder mediante la represión masiva y mediante la división de los cubanos. Por tanto, el paro nacional ha surgido del pueblo de Cuba como una respuesta orgánica, una respuesta de toda la sociedad frente a ese régimen. Dentro de las prisiones políticas, en las peores circunstancias, los presos políticos lograron organizar huelgas y lograron organizar resistencia al régimen. Luis Zúñiga Rey no solamente participó en esas protestas dentro de la prisión política, bajo terribles condiciones de represión, sino que también fue uno de los primeros en organizar y en contribuir a la organización del movimiento disidente, del movimiento opositor dentro de Cuba, bajo la misma mirada del régimen. Luis, ¿es factible el paro nacional? Indiscutiblemente, y en mi opinión es el camino correcto para lograr el fin de la dictadura. En el momento en que el régimen no tenga a quién gobernar, no tenga a quién reprimir, no tenga a quién arrestar, simplemente dejó de ser gobierno. Y un país paralizado va a la hecatombe porque no hay economía. El país va en colapso indiscutiblemente. La experiencia que tú mencionabas de la prisión es un magnífico ejemplo para compararlo con el paro nacional. Dentro de la prisión el preso no tiene nada, está indemne ante las autoridades y ante la guarnición que te pueden aplastar igual que le hacen a la población en la calle y te pueden reprimir. Y sin embargo, el
plante, la huelga de hambre, el plante, como le decíamos nosotros, donde nos resistíamos a admitir que la guarnición entrara, etcétera, creaba condiciones y el régimen tenía que venir a negociar y simplemente a buscarle una solución, porque lo que no puede permitir es que haya este estado de situación en la cual deja de tener autoridad y deja de gobernar. Y el paro nacional es este paso fundamental. Ya el pueblo sabe que son mayoría. Las demostraciones del 11 y 12 de julio enseñaron de que el pueblo abrumadoramente está contra el régimen. Ahora viene la segunda fase, es la fuerza contra el régimen, porque el régimen, como tú muy bien mencionabas, no va a entregar el poder. Ellos viven muy bien en el poder y quieren seguir usurpando el poder. Por lo tanto, ahora le toca al pueblo dar los pasos decisivos para sacarlo del poder. ¿Y cómo se le saca del poder? Cuando tú le paralizas el país, cuando le dices tú no puedes gobernar más y no admitimos ningún tipo de actividad, cuando se le paren las actividades productivas, cuando las personas no empiecen a cooperar con la dictadura ni pagándole sindicatos, ni asistiendo a las organizaciones políticas, no asistiendo a nada de esto, pues simplemente el régimen dejó de gobernar y ya simplemente se cae. Tiene que venir inmediatamente una solución que viene de adentro del régimen, muy posiblemente una solución militar. Daniel, como observador de la realidad cubana, dentro del contexto de la realidad latinoamericana, ¿qué cambio psicológico tú notas en el pueblo cubano, especialmente a raíz del 11 de julio, que influye sobre esta factibilidad y esta realidad del paro nacional como una opción del pueblo cubano en su lucha por la libertad? Primero que todo, entendió que no está solo, específicamente. En América Latina es impresionante la cobertura noticiosa que hay. ¿Y eso qué significa? Bueno, entendió América Latina, el mundo periodístico, los que generan noticias, los que escriben artículos, que en Cuba lo que hay es una represión. Entonces, a los hermanos cubanos, en América Latina los ven con ojos de búsqueda de libertad y con un tema de apoyo. ¿Que eso no existía antes? No, no existía en todos los lugares. Hoy en día encontramos cómo fue noticia lo del 11 de julio en Perú, en Costa Rica, en Panamá, en Brasil, en Uruguay, en muchas partes de América Latina, y ni qué decir también del resto del mundo. Y en el sentir, en la emoción del cubano, ¿qué tú notas? Bueno, ya la emoción del cubano ahorita es la siguiente: quiero libertad. La búsqueda de la libertad. Y ya empezamos a ver esas cientos de personas que salen, miles de personas que salen a la calle a pedir libertad. Están convencidos que por lo que vivieron sus padres, sus abuelos y ellos una parte de la vida, no es el camino correcto. El pueblo de Cuba ha vivido días muy intensos desde el 11 de julio. Vimos como el pueblo se levantó desde un punto a otro de la isla reclamando sus libertades y sus derechos. ¿Qué pasó con todos esos organismos creados por el régimen para que el pueblo reprimiera al pueblo? Colapsaron. El 11 de julio no hubo comités de defensa, no hubo federaciones, ni sindicatos, ni núcleos de partidos, ni milicias que detuvieran a los miles de cubanos, muchos de ellos jóvenes, que salieron a las calles cívicamente para exigir sus derechos. ¿Qué gritaban de un punto a otro de Cuba? Gritaban libertad. Gritaban que no quieren un futuro bajo comunismo. Gritaban que quieren la patria y que quieren la vida. Eso es muy importante, porque eso señala que existe entre los cubanos la voluntad y el deseo de reencontrarse y de defender las raíces libertarias desde las cuales venimos. En este programa y en otros como este, vamos a estar analizando y explorando junto con los hermanos en Cuba que están organizando el paro nacional, porque esta es una opción de lucha realista y una opción de lucha que es la que se nos incumbe en estos momentos críticos para Cuba. Les pedimos que se mantengan en sintonía y recuerden, el paro nacional va.